Muy buen día, tengan todas y todos. Este es un episodio más de la serie CS50, Innovación en tiempos de cambio. El episodio que tenemos hoy para ustedes es sobre ética en el uso de dispositivos de videograbación celular. Bueno, particularmente el uso del celular en la investigación psicosocial. Mi nombre es Hugo Armando Brito Rivera, soy profesor de la licenciatura en Psicología Social y tengo el gusto de ser acompañado por la doctora Gloria Elizabeth García Hernández. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hugo? Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, principalmente por compartirnos acerca de tu experiencia en el ámbito de la investigación. Y pues bueno, para ir entrando en materia, pues lo primero que me gustaría preguntarte es un poco acerca de tu trayectoria académica para que nuestras escuchas y nuestros escuchas sepan un poquito más de ti. Sí, bueno, tengo ya un tiempo aquí en la universidad, en la licenciatura también de Psicología Social. Y mi formación de licenciatura es en Psicología General en la Facultad de Psicología de la UNAM y de maestría en Psicología Social en la misma facultad. El doctorado lo estudié en Sociología en el Colegio de México y bueno, actualmente me desempeño como profesora prioritariamente en asignaturas de metodologías y técnica de investigación psicosocial o años terminales, que es donde los estudiantes realizan sus trabajos finales para el egreso, investigación en psicosocial. Bueno, pues antes que nada, pues un reconocimiento. Gloria, yo creo que, a mí me gustaría destacar, si nos pudieras contar un poquito acerca de tu tesis de doctorado y los reconocimientos que tuvo esa tesis. Bueno, para mi sorpresa, fue una tesis que obtuvo el premio del Instituto Mexicano de la Juventud en 2013 y fue publicado por esta misma institución. Y bueno, y a partir de ahí seguí trabajando en esa línea de embarazo adolescente y contextos de vulnerabilidad social, que sigue muy articulado con cuestiones de derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. Bueno, pues es un gusto, un honor poder intercambiar contigo durante este episodio. Bueno, pues el tema que nos convoca es un tema que tiene que ver con el uso del teléfono celular para efectos de investigación y en el ámbito de la videograbación como una estrategia para recolectar datos y analizarlos. Entonces, hemos visto que ya videograbamos cualquier cosa y que a veces eso pudiera llegar al ámbito de la investigación. Eso es por ello que el tema que nos convoca hoy es la ética en el uso de dispositivos de videograbación en la investigación psicosocial. Pero antes me gustaría preguntarte acerca de los antecedentes. ¿En qué consiste la videograbación como instrumento de investigación? ¿Desde hace cuánto se ocupa? ¿En qué campo se ocupa? ¿Quiénes lo han ocupado? Bueno, yo creo que tendríamos que iniciar justamente reflexionando sobre el momento en el que el celular llegó a nuestras vidas y llegó para quedarse y para invadir cada vez más espacios, ¿no?, de nuestras interacciones. Y bueno, y esto ocurrió con Martin Cooper justamente en el año 1973 en Estados Unidos. Sin embargo, en México, llega a través de la compañía Usacell a partir de 1989. Ya para finales de los 90 ya empezó a ser empezó a invadir el mercado, el uso, y también muy cercano a su diseminación se empezaron a generar estudios sobre el celular en ciencias sociales. Pero en realidad tendríamos que hacer esta reflexión más de que cuando se empezó a utilizar como un instrumento para la investigación en ciencias sociales, creo que merece la pena justamente reflexionar sobre las posibilidades de este dispositivo y me parece que hay que tener en cuenta dos elementos que son fundamentales en este aparato. Por un lado tenemos el instrumento, el aparato pequeño, el dispositivo móvil, y por el otro lo que le da esa potencia en términos de la comunicación, el hecho de que puede vincularse a una red móvil. Entonces esta conjugación es lo que hace del teléfono celular esa gran potencia, no solo para la investigación, sino para
las interacciones humanas. Y creo que de ahí también hay que reflexionar en las posibilidades que tiene en términos de cómo cambió la dinámica de esta comunicación a partir de, yo diría, 4 ejes. Estuve así como tratando de hacer una reflexión sobre esto y que tiene que ver con su posibilidad de movilidad, o sea, estar en muchos lugares, en espacios íntimos, en espacios públicos, en espacios masivos, en espacios institucionales, su tamaño reducido, ¿no? A diferencia de otras tecnologías, y su capacidad inalámbrica, ¿no? Podemos estar conectados sin estar conectados a través de alambres, ¿no? Y esto me parece que genera las ventajas que a la psicología social en particular nos interesa mucho, que es su capacidad para las interacciones múltiples, interacciones a distancia, interacciones más allá de espacios geográficos, ¿no? Entonces, es interesante porque, aunque no es mi tema de investigación, digamos, yo lo he visto en términos del uso con los estudiantes, en términos de mi acompañamiento a procesos de investigación psicosocial, y me parece que tenemos mucho que decir respecto a este instrumento. Por supuesto. Bueno, cabe un poco recordar que distintas disciplinas han hecho, digamos, estudios visuales. Tenemos la antropología visual, existe, por ejemplo, inclusive hasta un género cinematográfico o documental, que son los documentales sobre antropología visual, donde ya desde hace mucho tiempo se videogrababa para efectos de analizar lo que las personas hacían, ¿no? Digamos, era como un medio para aproximarse a la vida cotidiana. Y esto también lo han ocupado otras disciplinas, digamos, el terreno de la sociología visual y también la psicología social. Estos 4 atributos que tú mencionas tienen que ver con una transformación radical de los medios para hacer investigación, porque las antropólogas, las sociólogas que llevaban las cámaras al lugar para grabar las interacciones o las prácticas culturales, etcétera, pues llevaban un montón de equipo. Sí. ¿Cómo ves tú, pues, esa transformación? ¿Qué tanto la tecnología, los cambios en la tecnología han transformado las prácticas de investigación? Bueno, yo diría que de inicio, o sea, han transformado el mundo, nos han transformado como personas. O sea, si yo ahorita hago una recapitulación, desperté con la alarma de mi celular hoy. Medí, o sea, porque tengo uso la aplicación de cuántas horas dormí para saber si voy bien, ¿no? Con mis metas de sueño. Es decir, después el Google Maps para llegar donde hay menos tráfico. Es decir, la incorporación como tal ya está. Y en tanto como sujetos que hacemos investigación y que estamos inmersos en el mundo, entonces ya tenemos incorporado también el uso del teléfono. Entonces a mí me parece que esta transformación es a nivel epistémico, es decir, lo tenemos incorporado y luego el uso sí es radical, pero no fue así solamente en el campo de la investigación social, sino que ha sido paulatino en nuestra propia vida cotidiana y de esta forma lo hemos llevado con mucha naturalidad al campo de la investigación social. Y no solo nosotros, o sea, yo esto lo he experimentado incluso con mis estudiantes, que ellos tienen otras estrategias donde ya no utilizan algunos asistencia tecnológica que yo utilizaba en algún momento, ¿no? Pero me parece que esta transformación drástica la hemos sufrido todos, o hemos tenido los beneficios, y que la investigación social en particular se beneficia mucho de ella. Ahora bien, antes de entrar a la cuestión del uso ético, del sacar un teléfono y videograbar sin permiso de una forma intrusiva en la vida de las personas cuyas prácticas nos interesan, antes de entrar en ese punto, ¿qué se puede estudiar a nivel visual? ¿Qué se convierte en objeto de investigación? ¿Qué merece ser videograbado? A mí me parece que la discusión del celular no se limita al nivel visual. Justamente me parece que la riqueza es, sí, hay un componente visual bien importante, pero me parece que se combina justamente
con estas otras formas de interacción. Por ejemplo, ya hay estudios que se están realizando en ciencias sociales a partir del recurso de la etnografía digital, donde el celular como es el insumo para generar la indagación con los sujetos a partir de imágenes, a partir de, por ejemplo, listas de contactos, qué significa, qué representa. O sea, sí, el celular en el centro, pero me parece que trasciende justamente la cuestión visual. La cuestión visual siempre va acompañada de un enfoque de quien recupera la imagen. Y en ese sentido, es más que una sustitución de una videograbación. Me parece que es la libertad de su uso, que mucha investigación social, por ejemplo, indaga, a ver, ¿qué tienes en tus imágenes recientes? ¿A quiénes tienes? ¿Por qué esos lugares? ¿Por qué esos espacios? Entonces, hay una articulación bien interesante con la cuestión identitaria, con la pertenencia grupal, con lo colectivo, incluso con la resistencia, ¿no? Muchas de los movimientos sociales, la primavera, ¿qué fue? Ya no me acuerdo del año, en España, ¿no? Se generó a partir de que la gente se empezó a mensajear. Entonces, sí pasan cosas por lo visual, pero no solo por lo visual. Y a mí me parece que la riqueza psicosocial está en ver esa amplia gama de posibilidades interconectadas que da el celular. Ahora, lo visual me parece que nos lleva a estas posibilidades que yo señalaba en un inicio, que es esta recuperación del ámbito público, pero también del ámbito privado e íntimo incluso, ¿no? Entonces, el celular da esas posibilidades. Ahora, ¿cómo utilizarlo como un medio de investigación? Depende si yo como investigador voy a utilizar como insumo directamente o un medio a través de los colaboradores en mi investigación, porque hay estudios que ya se podría decir son clásicos, donde a los sujetos se les da un celular y ve a reconstruir tu espacio comunitario, tus espacios significativos, tus espacios geográficos que están vinculados a tus afectividades, por ejemplo, ¿no? O a tus temores, a tus miedos, a tus lugares no seguros. Entonces a mí me parece que ya es múltiple la posibilidad, no solo nosotros como un recurso, o sea, es más que el microscopio dejándonos agrandar lo que no podemos ver. Me parece que es hacer un metaanálisis de su uso en la sociedad. Es decir, nosotros como medio, pero los usuarios cotidianos, ¿cómo lo usan? ¿Para qué lo usan? ¿Cómo significan su vida cotidiana a partir de este instrumento? Fíjate que es muy interesante lo que nos estás compartiendo. De ello yo me permito pensar que entonces el teléfono, el celular, tendría como varias dimensiones. Sería, uno, lo puedo ocupar para yo videograbar algo que me interesa, o a lo mejor audiograbar. Uh-huh. Dos, es en sí mismo entonces es un objeto estudiable porque contiene datos que representan diferentes instancias digamos, de la vida social o de la vida personal, como nos decías, de las emociones. Entonces puede ser ocupado como instrumento o puede ser ocupado inclusive como un medio para llegar a algo que pueda ser significativo. ¿Cuáles son en este contexto las principales tensiones éticas en su manejo? Claro. Yo diría que tiene las implicaciones éticas que en la historia de la humanidad ha tenido la tecnología. O sea, es lo mismo. Es decir, un instrumento, una innovación tecnológica puede ser utilizado, depende del uso que se le dé, puede ser nocivo para la sociedad o para la humanidad, o puede ser una ventaja para generar conocimiento. Y yo creo que eso no está en el objeto, sino justamente en su uso. Y yo pienso que aquí tenemos los requerimientos éticos que a toda investigación psicosocial nos hemos remitido en la historia. O sea, nosotros en la historia de la psicología tenemos dramáticos casos de faltas éticas, ¿no? Por aquí lo apunté para que no se me olvidara el experimento de Milgram sobre la obediencia, ¿no? No sé si recuerdas cómo eran los sujetos en nombre de la ciencia, ¿no? Puestos en situaciones límite ante shocks eléctricos y todas estas cosas. Entonces, esa etapa de la historia en la psicología social ya la vivimos.
pero también ya nos confrontamos a estas denuncias sociales que ha tenido la ciencia y ya nos apegamos hace mucho tiempo a una normatividad que de alguna manera nos habla sobre cuidar la integridad de los participantes, el tema de la dignidad de los participantes, la privacidad, no divulgar información que de alguna manera pudiera ser nocivo para los sujetos que nos están dando esta información y en general cuidar el bienestar de los sujetos. Me parece que esa sería la premisa, como en cualquier uso de otra tecnología, ¿no? Pienso un poco en la bomba atómica. O sea, la innovación es buena, me parece que lo que está justamente en nuestras manos es el uso que le damos y cómo reflexionamos frente a esto para saber si vale la pena hacer una investigación donde vamos a videograbar a lo mejor un ámbito muy íntimo o no, o tenemos el permiso o no, o vamos a dañar más que aportar. Entonces, ese balance me parece que hay que tenerlo siempre presente. Por supuesto, y que esto se traduce en prácticas de investigación en donde pues se tiene la ética en primer lugar y no como un residuo. Así es. Esto lo digo porque en mi opinión, precisamente por los atributos de los que nos mencionabas al principio, su capacidad de llevarlo a cualquier lugar, su tamaño, su accesibilidad, y eso aunado con las prácticas populares de su uso, parecería que es cualquier cosa sacar el teléfono, por ejemplo, para el lado de videograbar, sin pedirle permiso a nadie. Uh-huh. Y eso es atropellar, ¿no?, la parte de la ética. Ya nos queda a lo mejor más claro que indagar hacia adentro para ver las fotos de alguien sobre los espacios que considera inseguros, o su tránsito por la ciudad, o sus conversaciones. Eso evidentemente es muy intrusivo. Entonces, ¿qué recomendaciones darías respecto a las prácticas éticas, digamos, concretas que deberíamos seguir para usar bien el celular respetando la ética? Yo creo que ocurre lo mismo. Por ejemplo, pienso en un ámbito muy investigado por la psicología social o las ciencias sociales, que es el ámbito de la sexualidad, ¿no? Y que parece que indagamos en algo que es tan íntimo que corremos el riesgo de ser intrusivos, pero me parece que lo mismo ocurre con el teléfono. Siendo algo tan íntimo, si el sujeto te da el permiso de conocer sobre su uso, o sea, no hay problema. Siempre y cuando el sujeto tenga claro a qué se arriesga. Por ejemplo, algo que se debe cuidar mucho es que tú le expliques a la persona que colabora contigo qué uso vas a hacer de las imágenes, cómo las vas a resguardar. Las vas a tener en tu computadora donde puede llegar tu hijo y de pronto entrar, o vas a tener archivos que van a estar realmente resguardados, privados, para el beneficio de la investigación social. Bueno, detalles así tan mínimos, que aparentemente son tan mínimos como esos, y tener por otro lado el consentimiento, ¿no?, del sujeto. Entonces, ¿cómo se han logrado estudios sobre la sexualidad en algo que es tan personal? Porque los sujetos han dado el consentimiento. Y en ese sentido, cuando tú tienes el consentimiento y tienes la premisa de no dañar, puedes llegar al ámbito más íntimo. Al respecto, me da la impresión de que precisamente el consentimiento firmado es una práctica que, en mi opinión, creo que de repente desaparece, porque como que de repente es más fácil negociar con las personas oralmente, te dicen que sí, hay confianza, y es cierto que esa confianza existe. Sí. ¿Tú propondrías entonces establecer, digamos, un consentimiento firmado para poder hacer esto? A mí me parece que hay muchas formas de establecer el consentimiento, y en mi práctica también lo he hecho de manera diferente. ¿Por qué? Porque el consentimiento es una idea que viene muy de la modernidad, de esta idea de sujeto racional que firma y que da su permiso para algo. En la cultura latinoamericana, en la cultura mexicana en particular, una firma está vinculada a algo como que estoy cediendo un derecho que es muy, muy importante y muy peligroso en la cuestión legal. Entonces yo, con los estudiantes que trabajamos este recurso, no siempre recomiendo que sea firmado. Creo que uno debe valorar la condición para decir sí podría ser firmado o podría ser verbal. Lo que yo pido en ese caso es que se grabe
el consentimiento para que haya un respaldo de que realmente la otra persona fue informada lo suficiente sobre los temas que se iban a tratar, y además la posibilidad de que si no quiere entrar a un tema que le incomoda, que le molesta, tenga la posibilidad de parar, ¿no? Y decir, de esto no quiero hablar, de esto no quiero que me grabes, y eso ha funcionado muy bien. Entonces yo diría que no hay una regla, siempre que hay que hacer un análisis de la situación, el contexto, el momento que tenemos con los usuarios. Concuerdo contigo, y me permitiría añadir que pues tener cuidado o tener los aspectos éticos en primer lugar, pues empieza en la identidad de la investigadora, del investigador. Hay principios muy importantes. Yo puedo creer que digamos, que no estoy haciendo nada incorrecto, pero siempre seguir el principio de es mejor no hacer el daño que intentar hacer el bien. Y en este sentido, pues me parece que la identidad, el compromiso de la investigadora, del investigador es central para estar consciente y reflexivo del uso de mis estrategias con las personas que están participando en la investigación. Así es. Bueno, pues nos aproximamos al final de nuestro episodio, Gloria. ¿Tienes algunas recomendaciones para el profesorado, los estudiantes en relación a esta temática? Sí, yo diría, hay que perderle el miedo al uso de la tecnología. Hay que ser flexible, hay que ser autocrítico, pero sobre todo hay que ser reflexivo en ese uso. O sea, me parece que no hay una regla. Por otro lado, es un medio que ya se está legislando, ¿no? Con problemas sociales como el sexting, por ejemplo, la ley Olimpia. O sea, es algo que de alguna manera también tiene otras rutas de ser normado, no solamente en la investigación social, está siendo normado en el ámbito legal. Por ejemplo, para que una grabación sea como una prueba en el ámbito legal, quien graba tiene que participar de eso. Y de alguna manera eso nos puede hacer reflexionar sobre si somos parte y estamos siendo parte de ese diálogo, y sobre todo desde una perspectiva hermenéutica o interpretativa en la que yo me ubico en la psicología social, ¿no? Porque me parece que son consensos que se construyen en la interacción con el otro, que no es un objeto como tal, objetivo de investigación, sino que es un otro como yo, con el que establezco acuerdos para llevar a cabo mis estudios. Claro que sí, y que pues al final nos revela cuán importante es que las investigadoras y los investigadores sepamos dar cuenta de las decisiones que tomamos mientras hacemos una investigación. Bueno, Gloria, pues estamos cerrando nuestro episodio. Me gustaría pedirte pues una reflexión final y dónde puede establecer contacto el público contigo. Bueno, yo tengo mi cubículo en el edificio H y es el número 151, normalmente ahí estoy. Y pues algunas recomendaciones, yo diría acercarse a las lecturas de algunos referentes que hoy son como obligados para problematizar este tema, es Etnografía Digital de Sarah Pink, por ejemplo, o algunos estudios de por aquí los traigo aquí, como Edgar Gómez Cruz. Edgar Gómez Cruz tiene un texto muy interesante sobre el uso del celular en algo que él define una metodología de las trayectorias en movimiento, los datos visuales en movimiento, y ese texto creo que puede ayudar mucho. Sarah Pink, y en general me parece que el recurso de la autorreflexividad. Sin duda, concuerdo plenamente. Bueno, pues nos estás dejando recursos muy valiosos. Hacemos una invitación a toda la audiencia, a todos y a todas, para acercarse a estas referencias. Y pues bueno, Gloria, yo creo que no hemos más que tocado la punta del iceberg de este tema, y esperaría que fuera sumamente interesante y motivante para quienes están interesados en esto. Bueno, pues te agradecemos mucho por tu participación, Gloria, en este episodio, y agradecemos también a todos quienes nos están escuchando para mantenernos también en contacto a través de las redes de la universidad,
¿Tienes alguna red social o algo? No, académica no. Yo tampoco, la verdad. Tampoco tengo, pero correo electrónico a lo mejor. Sí, eligarciah@hotmail.com. Ahí ya se nota la generación, ¿verdad? Bueno, pues en la sociedad en la que vivimos, pues felizmente podemos estar en una comunicación más fluida y esperamos que este episodio haya servido también para eso. Bien, pues nos despedimos de este episodio de la serie CS50, Innovación en Tiempos de Cambio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Gloria, y hasta luego.